Hoy nos vamos a un lugar casi de leyenda, ¿eh? El Valle de las Brumas Eternas. Vamos a hacer un deep dive en la historia de Kirin, el guardián del equilibrio. Una figura fascinante, sí. Tenemos un relato antiguo como fuente, una narración que nos cuenta quién era esta criatura mítica. Exacto. Y nuestra misión hoy, pues, es entender bien quién es Kirin, cómo se rompió ese equilibrio que protegía y, bueno, qué hizo él para intentar restaurarlo. Es que Kirin, según esta fuente, no es un guardián activo que impone reglas, ¿sabes? Es más bien la personificación misma del equilibrio. Interesante. Su simple existencia, pues, mantenía la armonía. Entre la naturaleza, la magia, las civilizaciones, todo. Vale. Vamos a ver. ¿Cómo lo describen? El relato habla de un ser inmemorial. Piel como corteza, dice. Ojos como pozos de sabiduría. Y ese cuerno en espiral, ¿no? Sí, un cuerno que emite una luz suave. Claramente nada humano. Es una entidad, bueno, mítica, tejida en el propio tiempo. Entiendo. Y su rol, como decíamos, custodiar el equilibrio. Esa danza delicada entre todo, naturaleza, magia, humanos. Y dices que su método no era la fuerza ni nada parecido. Para nada. Ahí está lo curioso. Su presencia bastaba. Su energía actuaba como un contrapeso natural, digamos. ¿Cómo? Pues evitaba los extremos, sequías terribles, inundaciones, que la magia oscura se descontrolase o la ambición humana también. Era como una leyenda silenciosa, una fuerza constante. Claro, eso no duró para siempre. El relato habla de una ruptura. ¿Qué pasó? ¿Qué rompió el equilibrio? Pues la fuente señala directamente a nosotros, a los humanos, la expansión, la búsqueda de progreso sin mirar las consecuencias. Ya. La explotación de la magia como si fuera una herramienta más, la tierra usada sin respeto, digamos. Se ignoraron los límites. Demasiada desmesura, podríamos llamarlo. Y se empezó a notar, ¿no? El relato dice que la niebla del valle se volvió opresiva. Sí, y desastres naturales extraños, ríos secos aquí, lluvias torrenciales allá, la magia caótica. Vaya cuadro. Eran las señales, ¿sabes? Síntomas claros de que la influencia pasiva de Kirin ya no era suficiente. El sistema entero, por así decirlo, estaba fallando. Y aquí es donde Kirin actúa. Por primera vez en, muchísimo tiempo. Sale de su santuario. Imagínate el impacto. Una leyenda que de repente aparece. Debió ser un shock total. ¿Y qué hizo? Pues su intervención fue tan especial como él mismo. Sin violencia, sin palabras, su simple presencia generaba una resonancia. ¿Una resonancia? Sí, que calmaba la naturaleza. La tierra seca se humedecía, las aguas bravas se calmaban. Y la luz del cuerno serenaba la magia desbocada. ¡Qué poderoso! Pero, la gente. El relato dice que algunos líderes intentaron capturarlo. Claro, vieron poder, un recurso a explotar, siempre igual. Ya. Pero Kirin los eludió, sin luchar, casi como enseñándoles que su codicia era inútil frente a la necesidad real del equilibrio. Era intocable en ese sentido. ¿Y el momento cumbre? Llega a la ciudad más grande y usa el cuerno para proyectar visiones. Eso es. Pero no eran órdenes, ¿eh? Eran reflejos. ¿Reflejos de qué? De la belleza natural que estaban perdiendo. De cómo todo está conectado y sobre todo de las consecuencias futuras si seguían por ese camino. Como un espejo gigante para todos. ¿Y la gente? ¿Cómo reaccionó? Pues de todo un poco, como es de esperar. Miedo, algunos se burlaron, pero otros, sobre todo jóvenes y sabios, empezaron a comprender. O sea que no impone nada. Solo planta una semilla. Exacto. Y se va. Exacto. Siembra esa conciencia y vuelve a su valle. Y la niebla opresiva, dice el relato, empieza a disiparse. Y el mundo cambió. No de golpe. Pero fue un punto de inflexión. Algunos líderes, se lo pensaron mejor. Los magos buscaron reconectar con la magia de forma más armónica. La gente empezó a valorar otra vez el equilibrio con su entorno. Poco a poco. Y Kirin vuelve a su vigilia silenciosa, entendiendo que la lucha por el equilibrio nunca termina. Ese es el mensaje principal, creo yo. Kirin no es un policía cósmico, es un símbolo viviente del equilibrio en sí. Su aparición fue un recordatorio de que la armonía necesita cuidado, responsabilidad. Una lección clara sobre la mesura a la conexión entre las cosas.
Sí, y nos deja pensando, ¿no? El relato sugiere que, aunque mantener el equilibrio es un esfuerzo constante, esa tendencia natural a la armonía, lo que Kirin representa, siempre busca volver. Siempre está ahí. Una idea potente para cerrar. La pregunta es si aprenderemos a buscar ese centro nosotros mismos o si esperaremos a que el sistema nos fuerce de maneras, bueno, más duras. Ahí queda eso. Hoy nos vamos a un lugar casi de leyenda, ¿eh? El Valle de las Brumas Eternas. Vamos a hacer un deep dive en la historia de Kirin, el guardián del equilibrio. Una figura fascinante, sí. Tenemos un relato antiguo como fuente, una narración que nos cuenta quién era esta criatura mítica. Exacto. Y nuestra misión hoy, pues, es entender bien quién es Kirin, cómo se rompió ese equilibrio que protegía y, bueno, qué hizo él para intentar restaurarlo. Es que Kirin, según esta fuente, no es un guardián activo que impone reglas, ¿sabes? Es más bien la personificación misma del equilibrio. Interesante. Su simple existencia, pues, mantenía la armonía. Entre la naturaleza, la magia, las civilizaciones, todo. Vale. Vamos a ver. ¿Cómo lo describen? El relato habla de un ser inmemorial. Piel como corteza, dice. Ojos como pozos de sabiduría. Y ese cuerno en espiral, ¿no? Sí, un cuerno que emite una luz suave. Claramente nada humano. Es una entidad, bueno, mítica, tejida en el propio tiempo. Entiendo. Y su rol, como decíamos, custodiar el equilibrio. Esa danza delicada entre todo, naturaleza, magia, humanos. Y dices que su método no era la fuerza ni nada parecido. Para nada. Ahí está lo curioso. Su presencia bastaba. Su energía actuaba como un contrapeso natural, digamos. ¿Cómo? Pues evitaba los extremos, sequías terribles, inundaciones, que la magia oscura se descontrolase o la ambición humana también. Era como una leyenda silenciosa, una fuerza constante. Pero claro, eso no duró para siempre. El relato habla de una ruptura. ¿Qué pasó? ¿Qué rompió el equilibrio? Pues la fuente señala directamente a nosotros, a los humanos, la expansión, la búsqueda de progreso sin mirar las consecuencias. Ya. La explotación de la magia como si fuera una herramienta más, la tierra usada sin respeto, digamos. Se ignoraron los límites. Demasiada desmesura, podríamos llamarlo. Y se empezó a notar, ¿no? El relato dice que la niebla del valle se volvió opresiva. Sí, y desastres naturales extraños, ríos secos aquí, lluvias torrenciales allá, la magia caótica. Vaya cuadro. Eran las señales, ¿sabes? Síntomas claros de que la influencia pasiva de Kirin ya no era suficiente. El sistema entero, por así decirlo, estaba fallando. Y aquí es donde Kirin actúa. Por primera vez en, bueno, muchísimo tiempo. Sale de su santuario. Imagínate el impacto. Una leyenda que de repente aparece. Debió ser un shock total. ¿Y qué hizo? Pues su intervención fue tan especial como él mismo. Sin violencia, sin palabras, su simple presencia generaba una resonancia. ¿Una resonancia? Sí, que calmaba la naturaleza. La tierra seca se humedecía, las aguas bravas se calmaban. Y la luz del cuerno serenaba la magia desbocada. ¡Qué poderoso! Pero, la gente. El relato dice que algunos líderes intentaron capturarlo. Claro, vieron poder, un recurso a explotar, siempre igual. Ya. Pero Kirin los eludió, sin luchar, casi como enseñándoles que su codicia era inútil frente a la necesidad real del equilibrio. Era intocable en ese sentido. ¿Y el momento cumbre? Llega a la ciudad más grande y usa el cuerno para proyectar visiones. Eso es. Pero no eran órdenes, ¿eh? Eran reflejos. ¿Reflejos de qué? De la belleza natural que estaban perdiendo. De cómo todo está conectado y sobre todo de las consecuencias futuras si seguían por ese camino. Como un espejo gigante para todos. ¿Y la gente? ¿Cómo reaccionó? Pues de todo un poco, como es de esperar. Miedo, algunos se burlaron, pero otros, sobre todo jóvenes y sabios, empezaron a comprender. O sea que no impone nada. Solo planta una semilla Exacto, y se va. exacto. Siembra esa conciencia y vuelve a su valle. Y la niebla opresiva, dice el relato, empieza a disiparse. Y el mundo cambió. No de golpe. Pero fue un punto de inflexión. Algunos líderes, bueno, se lo pensaron mejor. Los magos buscaron reconectar con la magia de forma más armónica. La gente empezó a valorar otra vez el equilibrio con su entorno. Poco a poco. Y Kirin vuelve a su vigilia silenciosa, entendiendo que esto
que la lucha por el equilibrio nunca termina. Ese es el mensaje principal, creo yo. Kirin no es un policía cósmico, es un símbolo viviente del equilibrio en sí. Su aparición fue un recordatorio de que la armonía necesita cuidado, responsabilidad. Una lección clara sobre la mesura, la conexión entre las cosas. Sí, y nos deja pensando, ¿no? El relato sugiere que, aunque mantener el equilibrio es un esfuerzo constante, esa tendencia natural a la armonía, lo que Kirin representa, siempre busca volver. Siempre está ahí. Una idea potente para cerrar. La pregunta es si aprenderemos a buscar ese centro nosotros mismos o si esperaremos a que el sistema nos fuerce de maneras, más duras. Ahí queda eso.